Bienvenido a Master Trader. Muchas gracias, amigo. Adiós. Bien, les estaba diciendo, perdón, que les hablaba en el canal de la votación sobre el patrón Iker G y demás. Y el día de ayer estábamos hablando de la manera en la que este tipo de patrones o estrategias, variantes, etcétera, vamos a buscar la manera de que todas ellas o algunas de ellas, mejor dicho, se complementen con nuestra estrategia base, ¿vale? Y les decía el día de ayer que, bueno, obviamente debemos de tener una estrategia base, ¿vale? Lo sabemos, algunos choques de máximos, velas de rechazo, continuidades y demás. Entonces la idea es que puedan sumar algún tipo de ¿cómo les puedo decir? O sea, tener un poquito más de herramientas, un poquito más de armas para que cuando operen puedan presentarse en distintas situaciones que a final de cuentas pues serán para beneficio. También les decía el día de ayer en la sesión que muchas veces llegamos al grado en el que simplemente no operamos, ¿vale? Que ya sea porque o no vemos situaciones en el mercado, ¿okay? O simplemente, pues bueno, nos da un poquito de miedo, ¿okay? Ayer también les comentaba de cuando de pronto nos damos ahí un descanso. Yo les decía que algo que sí recomiendo en muchas ocasiones es que de pronto como trader te des un descanso de operar, ¿vale? Es decir, que te mantengas en constante aprendizaje, en constante educación, para que después de ese descanso regreses a operar con un enfoque distinto al que venías manejando, ¿vale? Entonces, bien, entrando ahora sí al tema, yo creo que vamos a comenzar con, bueno, algunas variantes o algunas maneras distintas de que nosotros podemos complementar nuestra estrategia con un patrón Iker G, ¿vale? Obviamente, en este punto, y bueno, cabe mencionar que yo sé que la mayoría ya en ese momento saben lo que es el patrón Iker G, y no me cansaré de decirles que cada que tengamos alguna sesión sobre algún tema, pues de alguna manera tengo que regresarme un poquito a las cuestiones básicas, ¿okay? Porque, pues bueno, o sea, les digo, no sé cuál sea la razón, que nosotros las sabemos, mas sin embargo, a la hora de operarlas, literalmente las olvidamos o simplemente no les damos la importancia que requieren. Entonces no me voy a regresar hacia lo súper básico, ¿no? Solo a cuestiones que llegan a ser importantes de un patrón Iker G, ¿vale? Como les decía el día de ayer, que vimos que se presentó ahí un patrón Iker G, les decía que yo creo que los fundamentos que hacen que un patrón, no necesariamente el patrón Iker G en general, que un patrón cobre importancia, te decía, es obviamente el volumen, la dirección y la forma visual del patrón. O sea, aquí estoy hablando de patrones en general. Te lo voy a poner un ejemplo, un patrón escalera, ¿vale? Un patrón escalera también está de alguna forma hecho por cierto tipo de velas con algún tipo de volumen y que también tienen una dirección de preferencia, ¿vale? Te pongo aquí este ejemplo del patrón escalera. ¿Okay? Nosotros esperen, ahí lo puse un poquito chueco, perdón. Nosotros lo podemos tomar inclusive como si fuera un pequeñito retroceso, por ejemplo, ¿vale? Cuando tenemos la típica, o sea, inclusive como esta puede llegar a ser, ¿vale? Acuérdense que últimamente, hasta ahorita, mira, hasta esto que está dando el mercado,
bueno, aquí obviamente ya está muy abajo, aquí sería como un patrón hacia arriba, pero inclusive la sesión que subí ahorita al canal hablaba de cuando nosotros queremos nuestras ondas pegadas. Acuérdense que no haya ondas que se salgan y regresen. Entonces, muchas veces tenemos, por ejemplo, este tipo de tendencias que tienen retrocesos cortos, ¿vale? Y por ejemplo, aquí un patrón escalera podría ser simplemente un impulso, un pequeñito retroceso, pero que siempre nos vamos a basar, ¿okay?, en la forma general del patrón, ¿vale? Y es lo mismo que pasa con el patrón Iker G, ¿vale? En este caso, el patrón que te puse ahí, pues era con preferencia bajista, ¿vale? Pero igual, vamos a tener el mismo patrón escalera, por ejemplo, con una preferencia hacia la alza, ¿vale? Pero lo que quiero que quede claro, ¿ok?, es que tanto el patrón Iker G como el patrón escalera, el patrón elevador, los patrones mariposa, cualquier patrón, el 3 cuervos negros, todos los que sean, ¿okay?, de alguna manera los vamos a identificar con cierto volumen que visualmente es bastante claro, ¿vale? Entonces, pónganme aquí en el chat, por ejemplo, si yo les preguntara, dime, ¿de qué manera podrías decir que tú identificarías ese patrón? O sea, dímelo así, como en un resumen. ¿Qué puedes decir cuando veas un patrón escalera? Si yo te digo, ¿cómo se ve un patrón escalera, por ejemplo? O sea, ¿qué podrías decir? Que esté obviamente asimilado con el tema del volumen. Pues yo te lo pondría fácil. Una vela de volumen hacia algún sentido, velas escalonadas de retroceso que cierran donde abrió la primer vela, y ahí es donde se da el patrón, ¿vale? Pero si te fijas, lo que te estoy diciendo es una vela de tanto volumen, ¿sí? O sea, una vela de un volumen, por ejemplo, medio grande, y velas pequeñitas, ¿sí? Pero si te fijas, a la hora que yo te estoy dando la descripción del patrón, te estoy mencionando de alguna manera directa o indirecta el volumen, ¿okay?, el volumen de las velas. Lo mismo va a pasar con el patrón Iker G, ¿vale? Vamos a decir, ok, yo voy a tener una vela que represente tal cierto volumen, ¿ok? Y el tema del volumen, de alguna manera, queda abierto a muchísimas interpretaciones, ¿vale? Porque si yo te digo una vela que tenga volumen, obviamente vas a poder identificar 50,000 opciones diferentes y va a haber 50,000 opciones distintas de este patrón Iker G, ¿vale? Pero ya tenemos de alguna manera en la mente el fundamento principal, ¿okay?, que es que puedan ser velas que nosotros visualmente podemos identificar como de volumen, ¿vale? Ahora, te lo decía el otro día, y también te comentaba lo mismo con otras estrategias, que cuando yo te hablo de alguna estrategia, siempre te doy como la mejor manera de operarla, ¿ok? Porque te lo decía el día de ayer, por ejemplo, con choque de máximos, te decía que existen distintas maneras que yo siempre te voy a enseñar como manera principal, la mejor manera de hacerlo o la manera más óptima. Ya va a depender de ti qué tanto te vas a desviar de esa estrategia. Te decía el día de ayer que nosotros buscamos que la mayor vela, que la vela de mayor volumen, sea la que toca nuestra línea. Pero te decía el día de ayer que si tenemos una situación, por ejemplo, así, con 3 velas iguales, por ejemplo, también sigue siendo un choque de máximos válido, ¿vale? Lo que sí no queremos, pues es obviamente que toque en una vela pequeñita, o sea, pero a lo que me refiero es que siempre va a quedar como abierta la opción de una vela de volumen, y nosotros le vamos a dar de alguna forma esa representación al volumen. Entonces, hablando del patrón Iker G, yo creo que lo primordial es el que te digo, que le veas un buen volumen. De pronto sí me ha tocado ver que algunos de ustedes operan algún patrón simplemente porque ven unas velitas que están así, una después
¿ok? Y pues esto realmente no representa ninguna importancia, ya que, te lo he dicho, el volumen nos dice muchas cosas, ¿ok? Mira, por ejemplo, o sea, te hablaba ahorita del patrón escalera. Si ponemos esto en temporalidad de 2 minutos, puede que sea un patrón escalera. ¿Me explico? Es decir, esta es una flecha, perdón. Pongamos que esas 2 velas es una vela más grande, ¿ok? Y aquí van llegando las velitas pequeñitas. Bueno, ahí ya se cortó el de los 2 minutos, pero, o sea, lo que voy es que los patrones escalera llegan a ser muy sencillos, al igual que el patrón Iker G, siempre y cuando estén conformados, como te digo, o sea, por el volumen, por el número de velitas, la vela grande, las velas pequeñitas, como te lo dije al principio, o sea, una vela grande, de pronto velas pequeñitas, y muy probablemente se presente la siguiente. Inclusive, si checas uno de los videos más viejos que tengo de patrones de velas, yo tenía una estrategia que era el patrón escalera, o sea, esperabas a que se diera el patrón escalera, y si la vela del patrón de inicio no superaba a la primera, que podrías entrar en la continuidad del impulso, vaya. ¿Okay? Entonces te digo, la idea es que cuando los patrones están en su forma original, suelen ser bastante sencillos de operar, ¿okay? Pero te digo, mientras más nosotros nos vayamos alejando de la forma original de un patrón, pues obviamente se puede prestar para distintas situaciones. Miren, lo que es la mente, ¿okay? Que ahorita, de tener no sé si se acuerdan que les he comentado que cuando tú estás pensando en algo, por ejemplo, en el patrón Iker G, y volteas a ver el gráfico, de inmediato tu mente va a buscar ese patrón Iker G. Pues miren que ahorita yo estaba tan metido en los patrones, en tratar de buscar un patrón, que ni me di cuenta que eso fue un choque de máximos, como les estaba explicando ahorita, hace unos minutitos. No sé si alguien lo vio, pero literalmente fue un choque de máximos, como les acabo de comentar, ¿vale? Que les decía, ¿sabes qué? Puede ser o la vela más grande que toque, o puede ser el típico patrón de 3 velas parejas. Esto se los acabo de decir hace 3 minutos. Pero te digo, o sea, es por eso que cuando nosotros vamos a meter ese tipo de variantes o complementos, debemos de estar bien conscientes que solamente van a ser un complemento. Es decir, o sea, que nuestra estrategia base, y mira que me acaba de pasar ese error de novato, que por estar pensando en el patrón, no vi la estrategia principal, ¿vale? Y de verdad, o sea, eso fue una completa equivocación, pero estaría bien para que eso lo tomaras en cuenta, que cuando tú estás pensando en buscar algo, de pronto nuestro enfoque cambia totalmente, ¿okay? Totalmente. O sea, te digo, cuando estás pensando en buscar velas de rechazo, muchas veces se te pasan los choques de máximo, se te pasan los patrones, bla, 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 por estar enfocado solamente en buscar esa estrategia, ¿vale? Eso sí, como lo dice Felipe, por ejemplo, aquí estamos en una zona ya bastante baja, ¿vale? Muy bien dicho, estamos en una zona muy baja. Por tal motivo, ¿okay? O sea, si se quedara lateral, okay, o sea, aquí vamos a entrar en un pequeñito debate, que es que yo les he dicho, cuando tenemos una zona lateral, ¿okay? O sea, puedes operar en los dos sentidos, ¿vale? O sea, puedes operar en los dos sentidos. Apenas ahí yo creo que se acaba de... Sería 1, este no está tan bien marcadito, 2, 3, ¿vale? Se podría decir, de alguna manera, obviamente aquí, esta no llegó, ¿okay? Y esta pues ya hasta se pasó, ¿vale? Nada más para explicar esto, ¿vale? Estamos en una zona baja, acuérdate que en zona lateral puedes operar en ambos sentidos, pero si sabemos que, o el movimiento que nosotros vamos a buscar es, por ejemplo, o nuestro análisis nos da una preferencia, no lo sé, alcista, pues puedes aprovechar esa zona lateral o choque de máximos para operar de pronto hacia la alza,
¿vale? Tampoco dejar a un lado, te digo, o sea, cuando la mente está metida en algún tema en específico, no vemos los otros. Por ejemplo, díganme ustedes, estamos enfocados ahorita en patrones o en choque de máximos, pero ¿qué otro tipo de operación hubiera sido facilito? O sea, ¿qué otro tipo de operación se hubiera podido generar, por ejemplo? Además del patrón, ¿okay? Exactamente, ponen velas de rechazo y continuidad corta. Acuérdate que las continuidades cortas, literalmente te puedes agarrar una zona, cual sea la zona, de unas 4 ondas, y ahí entras en la continuidad, así tal cual, o sea, al color. Y te digo, muchas veces estamos enfocados en una situación que no vemos las otras, ¿vale? Aquí, en mi punto de vista, el mercado sí ya está bastante abajo, aunque les comentaba el otro día, algo que nos llega a pasar mucho es que si cada vez nos hacemos más atrás del mercado, pues cada vez un movimiento va a ser más parte de uno mayor, y vamos a estar totalmente confundidos. Entonces, esa es la idea de buscar mejor un movimiento macro que puedes identificar, por ejemplo, como le decía Felipe, ahí yo no veía los puntos bien confirmados. La verdad es que yo de pronto sí me hubiera dejado ir por estos dos, a lo mejor. El primero como que no, pero bueno. ¿Vale? Entonces les decía, hablamos de los patrones, del volumen y de la forma en la que se conforma. Entonces te decía que pues, va a haber muchas variantes hablando del volumen. O sea, vamos a poder identificar las velas de muchas maneras, pero sí nos tenemos que guiar por situaciones básicas. Y es por eso que te decía que el volumen del patrón Iker G, nosotros vamos a procurar que sea con mayor volumen, ¿vale? ¿Por qué? Porque te comentaba que esto viene mucho con el tema de los puntos de cambios y choque de máximo. No sé si te acuerdas, que básicamente, o sea, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros tuviéramos este patrón Iker G en temporalidad de 3 minutos, ¿okay? Por ejemplo, esto quiere decir que el mercado tuvo una baja, subió, bajó, subió. Entonces, en temporalidad de 1 minuto, ¿okay? Este patrón básicamente se vería de esta manera. Así tal cual sería como un patrón Iker G, tú lo vas a ver en una temporalidad menor, ¿vale? Entonces quiero que me entiendas, ¿okay? ¿Cuál es la importancia de que un patrón Iker G tenga buen volumen? O sea, creo que en ese momento, y yo espero que a muchos de ustedes en este momento les haga clic o sea, lo que les quiero dar a entender, toda la unión de las piezas, de la gran importancia que llega a tener la continuidad corta y el tema del volumen, ¿vale? Porque básicamente un patrón Iker G está conformado en una temporalidad menor por una zona pequeñita lateral con puntos de cambio y de choque de máximos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Ponme mucha atención en esto. Ahorita, olvídate del patrón Iker G. Solamente ten en la mente que esto es igual a esto. O sea, aquí hablamos de 3 minutos y aquí hablamos de 1 minuto. Entonces, ¿qué pasaría si en esta pequeñita zona lateral alguna de las velas o el inicio no fuera completo? O sea, velo como zona lateral. ¿Qué pasaría si aquí, por ejemplo, la vela no llegara? O sea, que fuera algo así. A ver, aquí te va el cambio del ejemplo. A ver, te voy a poner algo así. Algo así, algo así y así. Entonces, ¿qué pasaría si ves que esto no llegó? ¿Okay? Si ves que esto no llegó, entonces dime, aquí abajo tendríamos una zona lateral, en este ejemplo que te estoy diciendo. O sea, si no se llega a confirmar el movimiento, entonces tendríamos una zona lateral. Exactamente no. Entonces, si aquí no llega y no se confirma como una pequeñita zona lateral, es lo mismo que si la primer vela, ¿okay?, fuera una vela, aquí ya no quedaría el patrón, es como si fuera una vela de pronto pequeñita,
y la siguiente estuviera un poquito distinta. Entonces, es ahí donde todo se comienza a tornar distinto. Entonces, tú siempre debes de pensar en una continuidad corta, ¿vale? Y mira, ahorita se acaba de presentar un patrón, ¿okay? De alguna manera, pero yo creo que esto, y qué bueno que se presentó de esta manera, eso es lo que de pronto llega a confundir a muchos de ustedes, ¿vale? Que no saben de pronto en qué momento operarlo y en qué momento no. O sea, porque ¿cómo se pueden contar las velas? O sea, aquí terminó de esta manera, ¿vale? Aquí les voy a poner el ejemplo. Fue esta vela, ¿okay? Esta vela, ¿okay? Esta, algo así. En mi punto de vista, así tal cual, personal, ¿okay? Para mí el patrón se hubiera tenido que operar hasta esta de aquí más o menos, hasta esta verde, ¿vale? Porque te digo, lo que nosotros queremos, mira, que sería una maravilla que el mercado siguiera respetando el patrón, de verdad, o sea, si lo sigue respetando, digo que a veces sí se pueden aprovechar varias velas, o sea, entonces te digo, la idea es que, uy, mira, qué maravilla. Es más, denme un segundito, le voy a tomar una foto. Y ahí te digo, o sea, cuando lamentablemente no iniciaron con el mejor volumen posible, pero cuando tienen el volumen igualito, o sea, te digo, puedes operarte, puedes aventarte más operaciones. Entonces te digo, nosotros siempre vamos a buscar que al menos de inicio haya un par de velas. Entonces aquí, estas dos no hicieron par de volumen, estas dos se pasó por mucho. Entonces a partir de aquí tenemos primer par de velas, segundo par de velas, y aquí es donde estaría conformado nuestro patrón Iker G, ¿vale? A ver, díganme si quedó claro esto que les acabo de explicar, de por qué esta vela no cuenta y por qué esta no cuenta. Díganme, si eso sí quedó claro. Obviamente, ahorita te voy a explicar en qué situación sí sería correcto, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo sería correcto? Fíjate muy bien, ponme mucha atención acá, ¿vale? Siempre te digo, vamos a tratar de buscar los pares de velas. Entonces, si la última vela de cualquier movimiento, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Hubiera terminado, obviamente, terminó así, pero la del retroceso hubiera sido pareja, entonces aquí sí podríamos decir, ¿sabes qué? Esta última fue mi primer vela del patrón, segunda vela, ¿ok? Luego viene la tercera y ahí entramos, ¿vale? O sea, hubiéramos podido entrar muchísimo antes. Acuérdate que te he dicho muchas veces que cuando el patrón Iker G se presenta en una zona de cambio, ¿okay? Vamos a procurar ver esto como un pico. Entonces, por tal motivo, pues debe de ser lo más simétrico posible. Te he dicho también que en muchas situaciones, pues el patrón va a tener muchas variantes por el tema de los tics, ¿vale? Y eso ya lo hemos hablado en distintas estrategias. Entonces puede ser totalmente viable mientras puedas identificar el patrón que está haciendo. Por ejemplo, aquí te va uno básico que es que la vela termina, ponme mucha atención aquí, que termina con un tic aquí y un tic acá, ¿vale? De distancia. Pero si la siguiente vela abre con el mismo tic de diferencia, los mismos tics de diferencia, pues ahí tienes totalmente para operar el patrón. O sea, quiero que quede claro que las variantes que van a ser del patrón Iker G, o al menos las que van a funcionar o te pueden funcionar, van a ser aquellas que no sea difícil distinguir, ¿vale? O sea, que tú puedas decir, ok, este es patrón con esta vela, ¿vale? Aquí te va otro ejemplo. Cuando tenemos una vela pequeña, o bueno, no pequeña, pero la siguiente tiene un poco más de volumen, ¿okay? Después la que viene lo hace igual que la primera, ¿okay? Y aquí pues se termina de conformar el patrón, ¿vale? Pero igual, con los mismos tics de diferencia, pero ahora invertidos entre las velas.
O sea, cuando no es correcto, es cuando tú tienes tu primer vela, o sea, una vela enorme de volumen, la del retroceso, pequeñita, ¿sí? La que sigue, no lo sé, sobrepasa, ahí pues bueno, ya no es un patrón Iker G, al menos que lo estés buscando en un patrón Iker G en una, ¿cómo se llama? En un movimiento de tendencia, que eso no es lo que vamos a ver el día de hoy, pero acuérdate que también, o sea, puedes entrar en un patrón Iker G semilateral, ¿ok? Ponme mucha atención porque sí está el patrón Iker G semilateral o simplemente el patrón Iker G de tendencia. Entonces, de esta manera, igual se va a hacer muy similar. O sea, vas a decir, tengo el patrón vela grande, vela pequeña, vela grande, vela pequeña. Entonces, ahí entro en la quinta. O sea, en movimientos de tendencia es un poquito distinto. Y se escuchará como que la quinta vela es mucho, pero la verdad es que no, ¿vale? Cada que puedas contar un patrón Iker G, vas a poder contar las velas de una manera perfecta, ¿vale? Y te digo, o sea, ya el de tendencia, pues es cuando tenemos una pequeñita vela de retroceso, luego tenemos la de impulso, que es el típico 1 por 1.5, bla, 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 ¿vale? Pero hablando del patrón lateral, lo que ya para ir cerrando la idea, mira, te lo pongo por ejemplo, este que se está dando, ¿vale? Aquí, bueno, esta vela verde ya se pasó, pero si la vela terminara con la mecha, igual que las anteriores, tenemos un patrón Iker G, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí podemos distinguir que esto nos hizo una vela, ¿okay? Con una mecha. La siguiente hizo el otro, digamos, la otra parte del patrón. Aquí, igual, con una mecha. Entonces podemos distinguir esto como nuestro primer par, ¿vale? Entonces, si la siguiente termina con ese tipo de patrón, pues ahí lo podemos entrar, pero obviamente, ¿okay? Obviamente, podemos identificar el patrón, pero tampoco hay que dejar a un lado lo que nos dicen las mechas, ¿vale? ¿Okay? Obviamente, si aquí las mechas son en la parte de arriba y nos están indicando movimiento hacia la baja, pues obviamente podemos tener más ventaja de un patrón, ¿vale? Es aquí donde te digo que de pronto vienen los errores. 2 velas respetaron, la tercera vela no respetó y algunos aún así meten la operación, ¿vale? Aunque el patrón, pues bueno, sea ¿cómo se llama? En dirección incorrecta, por ejemplo, o con la forma incorrecta. Entonces, para ir haciendo la introducción de las variantes y los complementos que vamos a hacer, yo creo que esta sesión está siendo buen inicio para iniciar con las variantes. Me gustaría que ahorita ustedes se enfocaran en que cada que tú busques o vayas a operar un patrón Iker G, ¿okay? Trates de identificar, es más, así te lo voy a poner, un patrón repetitivo entre las primeras 2 velas. ¿Okay? Si tú no puedes, bueno, en este caso sería, sí, pues no sabría si se pueden repetir. Entonces serían las primeras 2 velas, las primeras 3 velas. Es que no sé cómo decírselos. O sea, que cada que tú veas un patrón, ¿sí? O sea, un patrón Iker G, puedas identificar qué tipo de patrón o secuencia estás siguiendo, ¿vale? O sea, te pongo un ejemplo, que veas aquí que si la vela sobrepasó un tick, ¿vale? O sea, que aquí la vela se pasó por un tick. Entonces, por tal motivo, la siguiente vela debería pasar o faltarle un tick, por ejemplo, ¿vale? O sea, este tick que se pasó fue el tick que regresó. Entonces dices, ok, aquí le falta uno, aquí le falta uno, aquí le falta uno. Pues aquí tengo un patrón Iker G correcto. O el que te decía, la distancia. Aquí tiene esta distancia entre la vela, por ejemplo, esta abrió así, la siguiente abrió con un gap y quedó aquí, ¿vale? Entonces la siguiente abrió también con un gap. Ok, puede identificar los gaps, entonces tengo un patrón. Pero si de alguna manera no puedes identificar ese tipo de patrón, ya que la primer vela es la que termina un movimiento mayor, ¿ok? Y pues simplemente como que no le hallas algo por ahí, pues entonces simplemente cambia tu enfoque al patrón Iker G, el movimiento de tendencia
o en impulsos. Ahora, para los que no lo sabían, que bueno, yo supongo lo deben de saber, todos los patrones Iker G se van a operar siempre a la próxima vela, ¿vale? Porque acuérdense que son pares, ¿vale? Siempre velo como pares. O sea, tengo aquí la primer vela. Es más, te voy a poner el mismo esquema que te puse ya para ir cerrando la idea de la sesión. Te voy a poner el mismo esquema que te puse hace rato, de la temporalidad mayor. Es como si tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo aquí mi choque de máximos, por ejemplo, pues yo voy a tratar de buscar, que el movimiento sea todo completo. 1, 2, 3, 4, ahí está, ¿vale? O sea, vas a tratar de buscar todo el movimiento de aquí hasta acá, ¿vale? Y bueno, al final de cuentas no sabes qué tanto va a tener de impulso el patrón Iker G. O sea, vas a esperar tu primer par de velas, ¿ok? Ahí está, tienes tu par completo. Acuérdate, siempre los pares de velas son muy importantes. Tienes un par de velas perfecto, ¿vale? Luego viene la primer pieza del segundo par y es exactamente aquí, cuando esta vela finaliza, que tú vas a entrar a 60 segundos o a la siguiente vela, buscando el patrón de una manera bastante sencilla. Los patrones Iker G se operan solo en los cambios de onda. Bueno, ahora les estoy explicando por lo general los que son en cambios de onda. También se pueden presentar en zonas laterales o de acumulación. O sea, que no necesitas tener una dirección tal cual del patrón, ya que pues simplemente el mercado se está quedando entre dos líneas. Y muy probablemente mañana haga la explicación del patrón Iker G en movimientos de tendencia, ¿vale? Inclusive, les iba a dejar una actividad, pero de hecho algunos todavía ni me entregan la actividad pasada. Bueno, igual, se los voy a dejar ahí en el canal, ¿vale? Ya saben, como siempre les he dicho, quien guste hacerla, con todo gusto hágala. Al final de cuentas es beneficio para ustedes. Pero la idea es que con esta actividad busquen algún tipo de patrón Iker G y aprendan a identificar, o sea, que traten visualmente de ver ese tipo de cambios, ese tipo de situaciones que te van a decir, ok, esta vela coincide con esta, entonces esta va a coincidir con esta, ¿vale? Entonces, traders, únicamente ya para ir cerrando la sesión, no cabe duda que los patrones en general son una herramienta súper importante para poder complementar tus estrategias y para que puedas operar de una manera más extensa, ¿vale? Pero acuérdate que tengas más estrategias no quiere decir que te va a ir mejor, al contrario. Si vas a darte la oportunidad de tener más estrategias, pues bueno, trata de seguir aún mucho más tu plan, ¿vale? Por ahora vamos a terminar esta sesión, traders. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? En un ratito les dejo por ahí la actividad en el canal. Y pues bueno, excelente sesión, que tengan una feliz noche. Por favor, esta actividad sí se me haría como muy importante que la hicieran, ya que es un gran complemento para su operativa. Y bueno, nos vemos el día de mañana, traders.